Muy buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente, sobre todo en las parejas. Hablaremos de ese amor que no llena, de ese amor que da migajas y que nos vuelve dependientes de otras personas. Hoy vamos a hablar acerca del amor migajero. Así es, un tema que se ha viralizado bastante últimamente en redes sociales, pero es la situación que viven mujeres y varones de distintas edades, el amor migajero. Y en este episodio nosotros vamos a conocer cuáles son las causas y las consecuencias y sobre todo cómo podemos sanar de esta situación. Claro, y para hablar de este tema muy cotidiano, el día de hoy estamos en conducción mi persona, Lila Dolmos y Ruth Aquino, y hoy tenemos un gran invitado, es estudiante de psicología, Kevin. ¿Qué tal, Kevin? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradecer la invitación, es un gusto para mí estar acá. Como ustedes lo mencionan, soy estudiante de psicología de la Universidad Continental. Mi nombre es Kevin Quispe Huaraca y bueno, yo agradezco más que nada que ya hayan espacios donde podamos hablar sobre psicología y sobre todo estos temas que son interesantes, ¿no? Y desde una perspectiva un poco más psicológica, para entender un poco de lo que hay detrás de todo. Y bueno, antes de hablar de conceptos psicológicos y abordar más este tema que es muy importante, sobre todo en la sociedad, queremos dar un pequeño contexto, ¿no? Queremos abordar un tema. Para eso hemos traído otra invitada, que es Paloma la migajera. Entonces, Paloma, vamos a contar un poco su historia. Paloma era una soñadora, siempre creyó en el amor de las películas. Esta que promete ser para siempre, idealizando a la persona y pensando en su príncipe azul, en su amor ideal. Un día conoció a Juan, un encantador, divertido, pero también distante. No siempre estaba, le hablaba bonito, sí, pero a veces desaparecía sin explicación, días, semanas, meses, pero aún así ella seguía ahí, ¿no? Detrás de esa persona. Y es así como Paloma empezó a vivir una montaña rusa de emociones y cuando Juan volvía, ella sentía que todo valía la pena. Y cuando él se iba, se culpaba a sí misma y pensaba, ¿y si hago esto mejor, quizás él cambie? O si espero un poquito más, seguro volverá como antes. Era poco a poco que ella dejaba de mirarse a sí misma, se olvidó de sus metas, se olvidó de su tranquilidad, se olvidó de su amor propio. Y todo por alguien que solo aparecía cuando le convenía. Kevin, una pregunta. ¿Tú crees que eso es amor? ¿Cómo lo ves? La verdad, el amor en sí tiene matices y bueno, más que nada, nunca podemos darle una respuesta propia a lo que es el amor porque siempre se va a basar en perspectivas. ¿A qué me refiero con esto? Hace unos semestres hablábamos, por ejemplo, sobre amor dentro de la carrera y tratábamos de hablar y expandirnos sobre qué es lo que es realmente el amor. Y es uno de estos temas de que si fuera fácil de responderlos ya tendríamos una respuesta clara. Es como decir, por ejemplo, qué es verdaderamente, cuál es el Dios verdadero, cosas. Son temas controversiales en sí. El amor, en realidad, es una base, bueno, la definición que le podemos dar y la definición que hemos encontrado dentro de la carrera también, y es una definición muy bonita que a mí me gusta, es que el amor busca ser más, es el deseo de buscar ser más que uno mismo, sin la necesidad de ser egoísta. Es el deseo de ser más allá por esa persona. Ahora, en la historia que tú me cuentas, hay patrones que podemos, bueno, con patrones me refiero a comportamientos que podemos repetir, que se ven mucho dentro de las relaciones actuales. Y es el miedo, por ejemplo, a poder perder a esta persona, el miedo a que no soy suficiente para esta persona, o que tal vez no estoy haciendo las cosas bien para esta persona. Pero bueno, siempre viene como que el tema de, ¿y por qué no preguntas? Y ahí nos preguntamos cierto, ¿por qué no le pregunto a esa persona si soy suficiente? Es porque por más que yo pregunte, nunca voy a estar certero. Porque esta persona me lo puede decir porque, oye, mira, sí, yo estoy manteniendo esta relación contigo y yo tengo que quedar bien. O sea, pues, sí te voy a decir obviamente que sí está bien. Pero dentro de ti siempre va a quedar esas ideas de que no soy suficiente, de que tal vez no estoy haciendo las cosas. Y es lo que podemos llamar ahora amor migajero. Que bueno, ahora la definición que le podemos dar es que es ese tipo de relación donde no te quieren, no estás ahí, pero estás de rato en rato y es lo que llamamos migajas, ¿verdad? Migajas de amor. Las pequeñas cosas que te pueden dar, las pequeñas expresiones de afecto, los pequeños mensajes, los pequeños detalles que solo ocurren de rato en rato y son estos detalles que te mantienen ahí, pero la persona tal vez solo te quiera para un rato, tal vez no te quiera y ahí ya es un problema de ambos como tal. Pero este tipo de cosas se pueden explicar desde el ámbito del apego como tal.
Si quisiéramos enfocarlo un poco más al tema como tal, podríamos hablar un poco sobre el apego ansioso, que bueno, que es el tema que les quiero hablar dentro de este tema. Y claro, justamente en la psicología se maneja este término de apego ansioso. ¿Cómo podemos reconocerlo nosotros? Ya, para explicar un poco el apego, tenemos que entender de dónde viene. El apego como tal, la definición que se le damos al apego, es que es un vínculo emocional profundo, que usualmente aparece desde que nacemos. Ahora, dentro de la psicología y el tema del apego, siempre decimos que al apego le falta relaciones, que le falta visibilidad, que por ejemplo, hasta ahorita mucha de la información que estoy seguro que pueden manejar muchos de ustedes es a un nivel bastante superficial, como los 4 tipos de apego: el apego seguro, el apego ansioso, el apego evitativo y el desorganizado, que actualmente se llama patológico. Y lo llamamos patológico porque una patología se vuelve una patología cuando se vuelve un problema en la vida cotidiana de la persona, cuando le afecta, por ejemplo, tanto en su vida cotidiana, tanto en su vida del trabajo. Y, por ejemplo, siempre hay una pregunta recurrente que es: ¿cómo me desapego? ¿Cómo me quito este apego? ¿Cómo dejo de ser desapegado? Incluso dentro de terapia, un profesor incluso nos mencionaba una vez y nos dijo: mira, yo tengo un problema con mi paciente porque ella, por ejemplo, ha venido a mí, ha trabajado, por ejemplo, unos 6 meses conmigo y dejó de venir a consulta porque me dijo: mira, tengo miedo de estar apegándome a ti, de estar dependiendo de las sesiones de terapia y todas estas cosas. Y acá venía la revelación de ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de tener apego? Y es que en la sociedad actual, debido a muchos cambios, se promulga todo este tema de ser personas más independientes, de no depender de nadie, de poder estar solos al final del día. Y volvemos a la premisa original: ¿cómo me quito el apego? Y la pregunta es: no puedes, porque el apego como tal es una necesidad básica del ser humano. Entonces, ¿cómo podrías quitar la necesidad básica de ser querido o de buscar ser querido? Entonces es como que un dilema, ¿no? Claro. Y como tú dices que no te puedes desapegar, ¿no? Pero yo creo que es más ir de un apego ansioso, de un apego evitativo a un apego seguro, que es buscar ese lado bueno de las cosas, ¿no? Porque es obvio que no podemos desapegarnos de las personas porque siempre va a haber un vínculo, ¿no? Y hablando de este tema también, ¿este tipo de apego viene desde casa, viene desde la familia? Como lo había mencionado antes, viene desde que nacemos como tal. Como podríamos hablar del apego, el apego se surge como un vínculo emocional profundo con nuestros primeros parientes, que en este caso normalmente son los padres. Y digo normalmente porque hay casos donde solamente está la madre, solamente está el padre, o por ejemplo casos donde no está ninguno de los dos, ¿no? Y en este caso usualmente ocurre con personas que son más cercanas, ya puede ser abuelos o puede ser la niñera o quien te cuida. Cuando hablamos, por ejemplo, de apego, siempre surgía una duda de desde dónde viene. Y podremos decir que el apego viene incluso desde antes de que nazcamos, porque dentro del vientre de la madre nosotros compartimos emociones de nuestra madre, dentro de la misma barriguita como tal. Y cuando nacemos vamos entendiendo un poco cómo funciona el mundo. Pero acá, bueno, voy a poner un ejemplo para entenderlo de mejor manera. Como tú dices, hay 4 tipos de apego, ¿verdad? Ahora, la primera parte de nuestras vidas, bueno, el primer lugar, en el primer momento en el que vamos a ver qué tipo de apego tenemos, va a ser, lo voy a poner de este ejemplo. Por ejemplo, un momento en el que la vida de una persona chiquitita, como un niño, cambia totalmente, es cuando entra al kinder o cuando entra al colegio. La famosa, cuando por primera vez llevas a tu hijo al colegio y se pone a llorar, o no quiere desapegarse de la madre, o hay otros que simplemente van y están tranquilos. Pero alguna vez nos hemos preguntado por qué suceden este tipo de cosas. Ahora, tenemos que entenderlo de que para el menor, para el pequeño, es un cambio de contexto completamente diferente a su vida cotidiana. El pequeño que ha visto tal vez toda su vida estando en familia, estando con sus tíos, tal vez en viajes, nunca se ha desapegado de sus padres. Entonces va a un lugar donde por primera vez va a estar solo. Entonces acá voy a poner como ejemplo los 4 tipos de apego y cómo se ve relacionado en estos niños. Ahora, hablemos de una familia, hablando del primer apego, el apego seguro, que es una familia amorosa, que entiende completamente las necesidades del niño, que lo ha apoyado. Entonces el niño se siente seguro en casa. Y cuando lo llevan dentro del colegio, el niño va a saber que va a tener la certeza de que al final del día lo van a recoger.
de que va a volver a estar en casa, de que toda la vida va a ser cotidiana. Entonces el pequeño va a ir, va a jugar sin miedo, va a escuchar la clase sin miedo, va a estar, no sé, haciendo sus trabajitos, haciendo todas estas cosas. Y al final del día va a regresar a casa porque sus padres saben que van a estar ahí, innatamente lo sabe. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de un apego ansioso, hablamos sobre la necesidad de la angustia. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de apego, es un apego donde tal vez muchas de sus necesidades no son escuchadas dentro de casa, y es el miedo al abandono. Y este miedo al abandono es lo que hace que este niño, cuando esté dentro del kinder, se ponga a llorar, porque la mamá lo lleva y no quiere separarse de la madre. Y está todo el rato con la mamá y está llorando prácticamente ahí, y dice, no quiero que me dejes. ¿Por qué? Porque tal vez me dejas para siempre. Y dentro de la clase se va a pegar a la maestra y tal vez va a estar ahí todo el rato, no va a disfrutar el tiempo con sus compañeros, no va a hacer sus actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque tiene esa angustia, ese miedo a que lo dejen. Y es algo que no necesariamente es voluntario de los padres. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad actual muchos son padres y madres de sus hijos. O tal vez muchos padres tienen que sobrecargarse de horas de trabajo para estar con él. Ahora, algo que nos toca mucho a nosotros como personas es cuando entendemos a nuestros padres. Es ¿por qué entendemos por qué fueron así? Y a veces cuando nos ponemos en retrospectiva, hablamos un poco sobre cómo fue el papá de mi papá. Y muchas veces el papá de mi papá no fue necesariamente el mejor abuelo, ¿no? Y en cambio mi papá es mejor, tiene sus problemas y todas estas cosas, pero sigue habiendo cosas que tal vez él no se da cuenta, pero es así. Y cuando somos mayores nos damos cuenta de que, pucha, yo de acá a 1 o 2 años puedo ser padre, voy a tener mis hijos, pero tengo que trabajar, tengo que hacer estas cosas y no voy a estar en el día a día para él. Porque tal vez no sé administrar mi tiempo, tal vez no sé administrar mis emociones, tal vez hay demasiadas cosas que no aprendí a hacer en ese tiempo. Y pues es algo que surge dentro de los niños. ¿Y por qué es importante todo este tema y hablar desde el tema desde la infancia? Porque el tema del apego no solamente se enfoca dentro de las relaciones entre parejas como tal, sino de que abarca muchos más campos, abarca las relaciones entre amigos, cómo vas a hacer en el trabajo, cómo vas a hacer por ejemplo, en el futuro profesional, en el ámbito de los estudios. Y es un tema bastante interesante. Ahora, siguiendo, por ejemplo, con el tema, hemos visto, por ejemplo, de que en el kinder hay niños que entran ya muy confiados, se puede decir. Los que entran no hablan con nadie, se sientan, están haciendo sus cosas, evitan relacionarse. Y tal vez son los que llaman niños genios, ¿no? Los que se quedan, por ejemplo, leyendo o están más en su mundo. Entonces, este puede ser un tema de apego evitativo. Pero ahora hay un problema dentro de este apego evitativo. Así como el apego seguro parte de la confianza y el apego ansioso parte de la angustia de que tal vez mi ser querido no va a volver a estar, el apego evitativo parte de la desesperanza de no ser escuchado, de la desesperanza de tal vez estar en casa y estar, por ejemplo, pedir cualquier cosita, tal vez puedo pedir comida y que le digan, ¿sabes qué? No me molestes, o por ejemplo, quiero hablar contigo, papá, no estoy ocupado, toma el celular, juega. O que tal vez, por ejemplo, esté jugando y tenga un partido importante hoy día y que mis papás no estén. Tal vez ellos tienen sus razones, pero yo como menor no lo entiendo. Entonces para mí es una desesperanza de que yo busco ese cariño, yo busco ese afecto y no está. Y como no está, ¿en quién enfoco todas esas cosas? En mí mismo. Y esto se ve dentro de las relaciones. Se ve dentro de las relaciones, por ejemplo, en las peleas donde surge un pequeño problema con la pareja y siempre hay dos posturas. La postura de, mira, yo tengo que hablar esto ahorita porque si no hablo esto ahorita no voy a poder dormir tranquilo. Yo tengo que solucionar este problema contigo. Pero hay otras personas que dicen, mira, ahorita estás molesta, tomémonos un tiempo, no hablemos 2 o 3 días, déjame pensarlo. ¿Y cuándo es el problema? Cuando tal vez alguien con apego ansioso se junta con alguien con apego evitativo. Y los dos tienen diferentes maneras de solucionar los problemas, ¿no? Entonces ahí se ve como que, mira, yo necesito solucionar este problema ahora. Y la otra persona te dice, no, yo tengo que tomarme un día. Entonces, ¿dónde está ahí el problema como tal? En realidad el problema no lo tiene ninguno, lo tienen ambos. Así es. Entonces, esta serie de factores, condiciones, explicaría por qué ciertas personas aceptan estas migajas. Como tal, si nos enfocamos directamente dentro de las relaciones como tal, existen muchos patrones que ya había hablado de antes, de que se producen dentro de las relaciones, como lo que les explicaba ahorita de las peleas. El apego ansioso como tal surge de la falta, de la angustia, de que tal vez esta persona no va a estar. Entonces, acá ya es un problema un poco más directo,
porque la misma persona que sufre apego ansioso tal vez no se da cuenta que lo sufre. ¿A qué me refiero? De que tal vez digamos, la persona con la que estás no te responde en 2 horas y tú estás que le escribes y estás que le dices, oye, ¿por qué no me respondes? ¿Qué tal? Y lo que le pasa en la mente de esa persona es que tiene miedo. Pero ¿a qué se viene ese miedo? Pucha, miedo a que te secuestren, miedo a tal vez a que te hayan robado el celular, miedo a que estés en otro lugar, miedo a que me hayas mentido, tal vez miedo a que no soy suficiente, o tal vez miedo a que me vas a dejar. O el apego evitativo, que por ejemplo, como yo tomo toda la responsabilidad de estar solo porque es la manera, es la herramienta que yo utilicé durante toda mi infancia para sobrevivir, para poder estar tranquilo. Y ya dentro de una pareja, no le hace bien a tu pareja. Y son, por ejemplo, las personas que dicen, mira, estoy con esta persona, pero a veces nos peleamos y él se va 2, 3 días y está como si nada. Es como que si no, yo no le importara, como si no le importara la relación. Pero nos damos cuenta de que directamente en ambos casos no es culpa propia de la persona, porque son como que herramientas que ambos aprendieron a utilizar en su tiempo. Lo que es el problema es que la siguen utilizando. Acá vamos a poner un ejemplo bastante entendible para entenderlo como tal, valga la redundancia. Imaginemos que estamos en la selva, digamos, hipotéticamente. Y tenemos que completar diferentes escenarios para llegar a determinado punto. Ahora, vamos a cruzar un río y antes de entrar al río vemos que hay una balsa. Y la balsa está sola, la balsa te dice prácticamente, ven, utilízame. Y bueno, vas, usas la balsa y cruzas ese río. Ahora, después de cruzar ese río, te toca cruzar una montaña. Entonces, tú ves a la balsa y dices, ya mira, esta balsa me fue útil. Entonces, voy a agarrar la balsa y como me fue útil, la voy a seguir utilizando. Y vas a subir la montaña cargando la balsa. Bueno, y como podrán imaginar, no es lo más efectivo, ¿no? Ni lo más cómodo. De esta manera funcionan esas herramientas que menciono, y esos son los estilos de apego. Ahora, la balsa viene a representar el estilo de apego que tuvimos antes, que sirvió, que nos dio utilidad en determinado momento, pero ahora en esta nueva etapa de nuestra vida, que es cruzar una montaña, ¿para qué nos sirve una balsa? Claro, y bueno, como ya lo hemos mencionado, como tú lo has mencionado, todo lo que nosotros hemos sufrido de niños, todas las carencias, de repente sí hemos tenido una buena familia, como tú decías, ¿no? Los tipos de apego, los 4 tipos de apego, de acuerdo a cómo hemos vivido nuestra infancia, es como vamos a terminar siendo de adultos, ¿no? En este caso, que nos estamos enfocando netamente en el apego ansioso o la dependencia emocional de una persona hacia otra, ¿qué tan culpable es la sociedad? O sea, nosotros vemos películas o hemos crecido de repente viendo películas o, no sé, diferentes contextos en la sociedad que te hacen generar este tipo de apego. ¿Tú qué crees, qué contexto o qué tipo de cosas podrían ser las culpables para generar este apego? Bueno, más que culpables como tal, ¿cómo se llama? Son como que muchas cosas que tienen que ver en el mismo punto. La sociedad, claro, que es en parte influyente dentro de todo esto, pero no necesariamente influye dentro del apego como tal, pero sí cómo hemos visibilizado el amor dentro de este tiempo. ¿A qué me refiero? Los años que vivimos ahora son bastante diferentes a como era antes, más que nada por el avance tecnológico y la rapidez en la que estamos avanzando dentro como sociedad. Y acá entra un tema bastante importante que siempre tratamos de tocar en todo momento, que es el hiperconsumismo. Y bueno, ahora la verdad es que el amor, más que volverse amor como tal, se ha vuelto en un consumo de experiencias. ¿A qué me refiero? Tocándolo desde el tema, por ejemplo, de publicidad, nosotros hemos hablado de que hay algunas cosas que venden más por representar un valor que el producto como tal. ¿A qué me refiero? Coca-Cola no te vende gaseosa, te vende felicidad. Claro, Ahora, ¿cuál es la manera de vender amor? Y para vender amor, por ejemplo, hay películas, hay canciones y sobre todo hay productos. El famoso día 14 de febrero. ¿Cuál es la manera en la que, por ejemplo, hagamos ahorita un experimento rápido? Cuando yo te digo, imagínate en una cita con una persona. Ya. Probablemente la mayor parte de cosas que imagines sea estando con esta persona en el cine, estar con esta persona estando comiendo algo, que esta persona te regale algo, con esa persona de paseo de algo. Pero si nos damos cuenta, muchas de estas concepciones que nosotros tenemos de amor o una cita con una persona es en base a consumir algo.
en base a consumir algo en el cine, en base a consumir comida con esta persona, en base a consumir regalos, en base a consumir algo como tal. Y esto es a lo que nos referimos con hiperconsumismo, que ahorita nuestra sociedad se ha volcado en una base de consumo directamente, que no está mal, o sea, a los finales es como funciona y es como vivimos. Pero ¿dónde está el verdadero amor? Si nos referimos que el amor y la concepción de nosotros para el amor es esa. Es un poco complicado, ¿verdad? Y ahora... Así es. Y también hay ciertas frases que recurrentemente escuchamos, como por ejemplo, al menos me escribe esta persona, o al menos me busca de vez en cuando. ¿Tú crees que sea correcto normalizar eso, ese acto de que me quiere un poquito y ya está bien? ¿Tú crees que es suficiente eso? A ver, yo creo que voy a decir algo que, bueno, que tal vez no nos damos mucho cuenta de esto. Esto parte bastante desde el principio del apego del que hablábamos. Ahora, el apego como tal, nacemos con él y nos formamos en la vida a través de él, pero sin embargo no es una condena. No es como que nazcamos con apego evitativo y digamos que esto va a estar para toda nuestra vida, o que hayamos tenido una infancia bastante difícil por las situaciones que se volvieron en ese momento, que seamos ansiosos, que tal vez nos dé miedo el rechazo, que tal vez nos dé miedo que las personas nos dejen, pero esto no va a marcar toda nuestra vida. Y un primer paso para eso es identificarlo. ¿Y cómo se relaciona esto con la pregunta que me haces? De la manera directa de que en la vida como tal, nosotros podemos marcar diferencias con las cosas que pensamos, con las cosas que hacemos, como lo que dices, ¿no? Tomar, por ejemplo, que pequeñas migajas de esta persona. Sin embargo, estas pequeñas migajas a las finales para nosotros es lo que queremos, es el amor que queremos merecer. Y un tema bastante importante de lo que aprendemos cuando somos pequeños es que, ya, pongámoslo así, para no trabarme mucho. El mundo que nosotros vemos cuando nacemos, el mundo que nos enseñan, no es el mundo real. ¿Ya qué me refiero? Me refiero a de que me refiero a de que cuando nosotros nacemos, la parte que vamos a ver del mundo es directamente por nuestros padres, pero no es el mundo real. Es la percepción del mundo de nuestros padres. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros solamente vamos a conocer un tipo de amor, y es el tipo de amor que nos van a inculcar ellos, sea bueno, sea malo, pero va a ser el único que vamos a conocer hasta que nosotros salgamos a la vida diaria. Y ahora, acá hay un tema bastante interesante. Por ejemplo, hay algunas personas, la mayoría que tal vez no nos damos cuenta, de que a veces podemos tener 2, 3, 4 relaciones, y en estas 4 o 3 relaciones podemos tener problemas con nuestras parejas, pero que por alguna razón, algún motivo son similares. Y tal vez buscamos al mismo tipo de persona que nos hace daño, tal vez buscamos el mismo tipo de persona que nos lastima, el mismo tipo de persona que nos dice cosas y después se va, o el tipo de persona que nos engaña. Claro. Y uno se dice, ¿no? Pucha, tengo mala suerte en el amor ¿por qué a mí me tocan esas personas? Pero eso le llamaríamos, por ejemplo, patrones de conducta que se producen en las personas, ¿no? Porque si tú ves que que tus mismas parejas tienen el mismo patrón de conducta, que siguen teniendo los mismos defectos, por así decirlo, y por eso tú te culpas y dices, ay, no tengo suerte en el amor. Entonces, no sé, yo pensaría y diría, hay algo malo en mí de repente, ¿no? Y me pondría a autoanalizarme, ¿no? Y decir, ¿por qué está pasando esto? ¿A qué causa, no? ¿Recuerdas lo que dijimos en el inicio? Que el amor tiene perspectivas, que cada uno sabe cómo es el amor, y la otra, que aprendemos del amor, bueno, aprendemos del mundo, pero no el mundo real, es la percepción del mundo de nuestros padres. ¿Y por qué sucede esto? Porque en realidad el único tipo de amor que conocemos es el único tipo de amor que vamos a buscar. Acá hay una analogía que me gusta referenciar mucho, que es la de la madre cactus. Ya, digamos que somos un pequeño niño que tenemos, por ejemplo, una madre que es un cactus, como tal. Ahora, para empezar, el cactus se queda ahí. O sea, el cactus no va a venir a nosotros a darnos amor. Nosotros tenemos que ir a buscar ese amor. El cactus es frío, el cactus no nos va a hablar. Y entonces, la única manera de poder demostrar amor con él es abrazándolo. Entonces, vamos a sentir esas pequeñas espinas que nos duelen. Sin embargo, como había mencionado antes, este innatismo de querer buscar el amor no va a hacer que nos alejamos del cactus. Va a ser que nos encontremos la forma de cómo seguir recibiendo amor de este cactus para recibir las menores heridas posibles, pero seguir ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Crecemos, salimos al mundo, somos independientes como tal, y luego vemos un mundo diferente, completamente diferente al que hemos vivido, fuera de los cactus. Y vemos personas amorosas, personas que abren los brazos y nos dicen, ven, te voy a dar amor. Y tú dices, no, tú no das amor. ¿Por qué? Porque, a ver, ven, abrázame, no pincha, no duele. Si no pincha, no es amor. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida he vivido de esta manera, y para mí esto ha sido el amor. Y tú vienes y me das otra perspectiva, tú estás loco, o sea, esto no es amor. Entonces, a esto se basa, que, por ejemplo, tenemos ya una idea preconcebida de cómo es el amor, y por eso decía que es diferente, y es una perspectiva diferente para cada uno. Entonces, seguimos buscando a las mismas personas cactus, y seguimos cayendo en lo mismo, porque si no pica, o sea, si no duele, no es amor. Claro, eso depende determinadamente del tipo de apego en el que una persona esté involucrada, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado acerca de las causas del amor migajero, ¿no? De este tipo de apego, el apego ansioso. Y ahora tendríamos que adentrarnos más y decir cómo podemos salir de ese hoyo, cómo podemos pasar de ser ansiosos, evitativos o inseguros a ser seguros, a buscar un amor que nos quiera de verdad, a buscar un amor que sea sano, que sea recíproco y que sea sin dependencia, sin evitar a la otra persona. ¿Cómo hacemos eso, Kevin? Ok. Como había mencionado antes, el nacer, por ejemplo, con un tipo de apego no es una maldición como tal. Sin embargo, pues podemos ser ciegos de no darnos cuenta de que muchas de las cosas o muchos de los problemas son nuestra culpa. Ahora, ¿cómo salimos de estas cosas? Lo primero es reconociéndolo. Por ejemplo, muchas veces en consulta o cuando hablamos, por ejemplo, de cámara Gesell o tratamos de traer pacientes, siempre hay este problema de que las personas vienen y dicen, oye, mira, quiero tratar a mi papá porque, digamos, mi papá es muy violento, mi papá se expresa de esa manera. Yo no soy el problema es mi papá. Y probablemente sea verdad, que, por ejemplo, tu papá sea la persona que está causando todos esos problemas en ti. Ahora, pero el problema está de que un problema solo se va a resolver cuando la persona es consciente del problema. Entonces, no podemos tratar a nuestros padres hasta que nuestros padres no sean conscientes de que es un problema. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos sobre el tema del alcoholismo, decíamos, mi papá toma mucho, me gustaría hacer algo por él. Y venía la pregunta, ¿pero para tu papá es un problema? Entonces, si para esa persona no es un problema, ¿por qué quisiera cambiarlo? Se ve de esa manera. Ahora, con el tema del apego, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué tipo de apego podemos llegar a tener y qué tipo de conductas refuerzan este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, no es tan sencillo porque, pongámoslo de esta manera, estoy triste. Claro. No estés triste. Estoy ansioso. No estés ansioso. Entonces, ¿cómo podemos dejar de ser algo que sentimos en ese momento? Entonces, lo primero es reconocer que toda emoción es válida como tal. Por ejemplo, eso también se ve dentro del trabajo y dentro de muchas cosas, que las personas tratan de negar sus emociones. O el típico, por ejemplo, al trabajo no se viene a ser amigos. Probablemente lo dijo alguien con apego evitativo. Claro. Entonces, reconocer nuestras emociones es lo primero que tenemos que hacer. Una vez las reconozcamos, evaluar cuál puede llegar a ser el problema. Y una vez que reconozcamos qué tipo de problema tenemos, es cómo tratamos de llegar a esa solución. Ahora, lo más recomendable, y lo que siempre tratamos de hacer, es que las personas busquen ayuda personalizada con algún tipo de terapeuta, con algún tipo de psicólogo. Porque de esa manera vas a tener una guía personalizada de cómo es tu situación y cómo puede llegar a salir de esa situación, basada en ciencia, basada en métodos, basado en herramientas que te puedan servir en ese momento, como lo que decía con el tema de la balsa. Si bien esta balsa me sirvió para trabajar bastante de mí y me sirvió como una herramienta para salir de esto en una época de mi vida donde la necesitaba, ahora ya no la necesito. Entonces tienes que ir a un lugar donde te den nuevas herramientas para escalar esa montaña. Y bueno, naturalmente hay varias personas que evitan acudir a un especialista en esto. ¿Qué otros consejos le darías, aparte de lo que nos diste ya? Mira, esto es bastante curioso porque habla mucho sobre cómo funcionaba la sociedad antes y cómo era todo esto. ¿A qué nos referimos? ¿Se han dado cuenta que muchas personas mayores no tratan de ir a terapia como tal? Porque dicen que a terapia solo van los locos o que me van a ayudar en terapia. Y es por la manera en que los han criado. En el sentido de decir, pucha, los hombres no lloran.
o estás mal por esto, deja de estar mal por esto, yo a tu edad estaba peor, o toda esta invalidación. Entonces, cuando somos mayores, cuando nos dan la voluntad de escoger, decimos, pucha, ¿por qué voy a pedir ayuda a alguien si yo puedo solo? Yo reconozco que hago todas estas cosas, pero por más que las reconozca, a veces me es imposible cambiar. Claro. Y bueno, ¿y qué pasa? Bueno, y si me doy cuenta de que estoy en una relación así, en una relación donde se junta un evitativo y un ansioso y realmente no están congeniando, ¿no? Uno busca algo diferente de la otra persona. ¿Qué hago? ¿Qué hace la persona para salir de esa relación? ¿Cómo hace para salir de ese círculo vicioso? Porque a fin de cuentas es un círculo vicioso donde las personas, a pesar que saben que no están sintiendo, o sea, que no están yendo al mismo ritmo, siguen ahí justamente por la dependencia emocional de la otra, ¿no? Sigo ahí porque te quiero. Y lo peor es que lo encubren con el símbolo del amor, ¿no? Mira, lo que hablas de círculo vicioso es bastante interesante, porque cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de tipos de apego y tipos de ansioso, tipo evitativo, surge algo bastante curioso, de que como habíamos hablado de antes, que es el único mundo que conocemos, nos buscamos relacionar con ese único mundo que conocemos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que usualmente personas con este apego ansioso van a tratar de buscar personas que tienen el mismo apego, y no solamente parejas, van a tratar de buscar amigos, van a tratar de buscar entornos, incluso trabajos, donde este tipo de apego que ellos tienen, o este tipo de perspectiva que tienen donde la vida sea validada. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que es un círculo vicioso donde no hay como que una salida, porque ese es tu mundo. Y digamos, ya, pongamos un ejemplo. Hay dos amigos, digamos. Ya, estos dos amigos tienen sus parejas, y uno, por ejemplo, sufre de un apego ansioso y la otra persona es un apego seguro, como tal. Entonces, en este apego ansioso va a estar hablando, no, digamos, la pareja de ambas personas, sus parejas van a salir. Ya, entonces el apego ansioso le va a decir, oye, ¿ya le escribiste a tu flaca? Entonces la otra persona te dice, sí, ya le escribí, ya le escribí hace rato. Oye, ¿por qué no le vuelves a escribir? Dile dónde está, tal vez a dónde ha salido, con quién ha salido. Y la otra persona te dice, no, porque ella ya me hablará, ¿no? Cuando sea necesario. Y la persona te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Es que acaso no te importa tu enamorada? ¿No te importa dónde está? ¿No te importa con quién ha salido? Y la otra persona habla, no, solo quiero respetar su vida privada. Claro. Entonces es un mundo totalmente diferente. Entonces esta persona dice, mira, pucha, a mi amigo no le importa su flaca, entonces voy a tratar de buscar otros amigos donde compartan este mismo sentimiento que yo. Entonces va de nuevo, oye, ¿ya le escribiste a tu flaca? Sí, ya le escribí, ya, dile que te mande foto, ya, dile. Y es como que se contagia en ese grupo. Perdóname que te corte. ¿Tú crees que existiría una mejor relación si se juntan, por ejemplo, dos ansiosos o dos evitativos que, pues, quizás compartan características, pero ¿tú crees que ese tipo de relaciones funcionan? Las relaciones como tal, independientemente del apego, pueden llegar a ser funcionales. Sin embargo, siempre van a tener estos problemas. Un punto importante para poder evitar esta relación, bueno, no para poder evitarla, sino para poder trabajar en estas relaciones, es el poner límites, que un poquito está difícil para los de apego ansioso. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo tengo apego ansioso, yo tengo miedo al abandono? ¿Cómo pongo límites? Si yo te digo, por ejemplo, si en ese momento yo te digo, oye, deja de hacer esto. ¿Cómo te puedo decir deja de hacer esto si mi mayor miedo es que tú te vayas? Entonces, como tengo ese miedo, yo no te pongo límites, porque cualquier límite que yo te ponga es una potencial amenaza a que esta persona se vaya de mi vida. Entonces es un tema bastante complicado de trabajar dentro de una pareja como tal, pero sin embargo se tiene que comenzar marcando ese tipo de cosas. Un primer punto para tratar de transformar estas relaciones viene a ser el poner límites. Y un segundo punto es poder descubrir cuál es la versión de ti. Mira, para explicar esto, hagamos un ejemplo. De acá a un momento, tal vez cuando todos se vean en algún espejo, por cualquier cosa, ¿no? Ahora, ¿realmente el reflejo de tu espejo es lo que eres tú o es el reflejo del espejo? Ahí vemos que cuando nosotros nos vemos en cualquier espejo, lo que vemos no es realmente cómo somos nosotros vemos el reflejo del espejo. ¿Y a qué viene esto? Ahora, imagínate que ese espejo está roto. Vamos a seguir viendo nuestro mismo reflejo, vamos a ver un reflejo que está deteriorado. Entonces, ese mismo reflejo que nosotros vemos deteriorado, la palabra, no es nosotros. Sin embargo, ¿cómo nos damos cuenta de esto si a partir de toda nuestra vida nos han dicho eso?
Tal vez por no saber un ejercicio de matemática nos dicen, ya mira, eres un burro. Entonces, lo único que vas a ver en el espejo va a ser eso. Pero sin embargo, darnos cuenta de que todo lo que está en ese espejo no somos nosotros, nos ayuda. Porque nos damos cuenta que toda esa perspectiva que tenemos sobre nosotros, que todo lo que nos han dicho, que todo lo que creen que somos, no lo somos, porque interiormente pensamos de manera diferente, interiormente tal vez seamos diferentes. Y así es, llegamos ya lamentablemente a la parte final de este episodio y hemos aprendido bastante en estos pocos minutos. Y en general aprendimos de que aceptar ciertas conductas o migajas no es romanticismo realmente, sino que es una carencia emocional y que esto se puede salir de esta situación, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, también hemos aprendido de que aceptar, como dice mi compañera, las migajas, aceptar lo poco de otra persona no es amor. También hemos aprendido mucho sobre los tipos de apego que existen en las diferentes personas y cómo las personas pueden relacionarse con sus parejas, ¿no? Y una recomendación al público, ¿no? Que siempre traten de... yo pienso ir por lo sano, ¿no? Por eso es que lo importante es ir más al apego seguro. Bueno, gracias a todos. Nosotros hemos sido obligados a reportar y también tenemos que darle gracias al Deportivo Garcilaso por darnos estas instalaciones que, bueno, hoy día es nuestro último podcast, tristemente, y gracias a todos por habernos acompañado en estos momentos, por haber escuchado un poco más sobre el amor migajero y el apego ansioso. Hasta luego. Hasta pronto.